Mi hija me abandonó en una isla desierta del Mediterráneo, diciendo, disfruta tu jubilación, papá. Los tiburones te amarán. Pensó que moriría de sed o exposición para poder heredar mi fortuna naviera. Pero cuando regresó a casa 3 semanas después, yo estaba sentado en su sala con una sonrisa. Tengo una sorpresa para ti, dije. Se puso blanca como un fantasma. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. La copa de champán se estrelló contra el azulejo de mi cocina, rociando burbujas francesas caras por el suelo de madera que había instalado yo mismo hace 30 años. Valentina estaba en mi entrada. Sus tacones, Prada haciendo clic contra el umbral como disparos, Fabricio flotando detrás de ella como una sombra bien vestida. Papá, necesitamos hablar sobre tu situación. Su voz llevaba ese filo corporativo que había desarrollado después de la escuela de negocios, el que hacía que las conversaciones simples se sintieran como negociaciones hostiles. Dejé el trapo de cocina que había estado usando para secar la porcelana de mi difunta esposa. ¿Qué situación, cariño? Tienes 62 años viviendo solo en esta casa enorme acumulando una fortuna naviera mientras yo lucho por llegar a fin de mes. Gesticuló dramáticamente hacia mi modesta casa como si la colonial de 4 habitaciones fuera algún tipo de exceso palaciego. Fabricio finalmente habló, su voz llevando simpatía ensayada. Lo que Valentina quiere decir es que estamos preocupados. Trabajaste 40 años como capitán, construiste Morales Transporte Marítimo desde un carguero a una flota de 12. Eso es impresionante, pero ahora es momento de disfrutar la vida. Estudié el rostro de mi hija notando cómo sus ojos evitaban los míos, el ligero tique en su mandíbula que había heredado de su madre. Algo estaba mal. Esto no era preocupación, era cálculo. Aprecio tu preocupación, dije cuidadosamente, pero estoy perfectamente contento. El negocio se maneja solo ahora. Estoy disfrutando la jubilación. La risa de Valentina salió aguda, quebradiza. Jubilación. Papá, vives como un monje. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a algún lado? ¿Hiciste algo divertido? Tu madre falleció hace 18 meses. Todavía de luto. Valentina interrumpió. Mamá se ha ido hace suficiente tiempo. La vida sigue adelante. Necesitas seguir adelante. El despido casual de la memoria de Remedios me golpeó como un golpe físico. Agarré el borde del mostrador, sintiendo el mármol frío bajo mis manos callosas, manos que habían navegado barcos a través de huracanes, que habían sostenido a mi esposa moribunda durante sus momentos finales. En realidad, Valentina continuó sacando su teléfono con estilo teatral. Fabricio y yo tenemos una solución. Te hemos reservado un crucero de lujo. 2 semanas en el Mediterráneo, todos los gastos pagados, nuestro regalo. Parpadeé. Un crucero. No cualquier crucero. Fabricio se adelantó con un folleto que parecía impreso profesionalmente. Alquiler de yate privado. Solo tú, nosotros y Lucía. Tiempo de unión familiar en el paraíso. Lucía, mi nieta de 10 años, lo único puro que quedaba en esta relación cada vez más complicada. ¿Cuándo? Pregunté, la sospecha trepando por mi columna como algas. Este fin de semana, todo está arreglado. La sonrisa de Valentina no alcanzó sus ojos. Siempre dijiste que querías mostrarle a Lucía las islas donde tú y mamá pasaron su luna de miel. Bueno, aquí está tu oportunidad. La manipulación era obvia ahora. Invocar la memoria de Remedios, usar a Lucía como apalancamiento emocional,
crear urgencia que prevenía consideración cuidadosa. Esto parece muy repentino. La vida es corta, papá. La voz de Valentina se suavizó a algo que se acercaba a la emoción genuina. Nos hemos distanciado desde que mamá murió. Esta es nuestra oportunidad de reconectar. Por favor, mire el folleto. Aguas cristalinas, playas prístinas, un yate de 60 pies llamado el Sueño Azul. El tipo de escape tropical que Remedios y yo siempre habíamos planeado pero nunca tomado, siempre posponiendo por un contrato de envío más, un año más de construir el negocio. Está bien, me escuché decir, hagámoslo. La expresión de Valentina parpadeó, alivio mezclado con algo que no pude identificar del todo. ¿Triunfo? No, algo más oscuro. Algo que hizo que mis 30 años de leer patrones climáticos y corrientes oceánicas gritaran advertencias. Pero estaba cansado de estar solo, cansado de dar vueltas en esta casa vacía llena del fantasma de Remedios. Y Lucía merecía conocer mejor a su abuelo. Perfecto, Valentina ya estaba escribiendo en su teléfono. Salimos el sábado por la mañana. Marina Real Juan Carlos I, Muelle 37, trae protector solar y ropa cómoda. Nada más necesario. Después de que se fueron, me paré en mi cocina escuchando la casa acomodarse a mi alrededor. A través de la ventana podía ver el BMW de Valentina alejándose, sus luces traseras desapareciendo en el tráfico perpetuo de hora dorada de Valencia. Caminé a mi estudio y saqué el álbum de fotos familiar. Página tras página revelaba una progresión que había estado demasiado ciego para ver. Valentina a los 8, sonriendo genuinamente. Valentina a los 16, sonrisa volviéndose calculada. Valentina a los 25, sonrisa completamente artificial. El cambio había sido gradual, tan lento que lo había perdido mientras construía mi imperio naviero, mientras cuidaba Remedios durante el cáncer, mientras intentaba ser padre y madre después del diagnóstico. En algún lugar entre la infancia y la edad adulta, mi hija se había transformado en alguien que no reconocía. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Valentina. No olvides el sábado. Este viaje cambiará todo. Lo prometo. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. La redacción se sentía mal. No este viaje será increíble o lo pasaremos genial, sino esto cambiará todo, como una promesa o una amenaza. El sábado por la mañana llegó con la humedad típica de Valencia presionando contra mi piel como una manta húmeda. Empaqué ligero, pantalones cortos, camisetas, un cortavientos. 30 años de experiencia marítima me enseñaron a viajar eficientemente. El mensaje de texto de Valentina llegó a las 6 a.m. Llegando tarde. Encuéntranos en el barco. No puedo esperar. La Marina Real Juan Carlos I se extendía a lo largo del puerto de Valencia como una exhibición de joyería. Yates caros brillando en filas. El muelle 37 albergaba un hermoso catamarán de 60 pies, exactamente como el folleto. El Sueño Azul se sentaba bajo en el agua, cascos gemelos pintados de azul medianoche, paneles solares brillando en el techo de la cabina. Abuelo, la voz de Lucía cortó mi inspección. Corrió por el muelle, coletas rubias volando, usando un chaleco salvavidas 3 tallas demasiado grande. La atrapé en un abrazo, sintiendo sus pequeños brazos envolver mi cintura. «Hola, navegante. ¿Lista para una aventura? Mamá dice que vamos a una isla secreta. ¿Es verdad que solía ser pirata?» Me reí. «Capitán, no pirata.
Gran diferencia. Valentina apareció desde debajo de la cubierta, usando gafas de sol de diseñador y un traje de baño que probablemente costaba más que mis compras mensuales. Papá, momento perfecto. Fabricio está cargando las provisiones. El interior del yate era impresionante. Madera de teca, asientos de cuero, equipo de navegación que habría hecho que mis viejos cargueros parecieran botes de remos. Todo elegante, moderno, costoso. Esto debe haber costado una fortuna alquilar. Observé. Vale la pena por la familia. La sonrisa de Valentina se sintió practicada. Además, obtuvimos un gran trato. El dueño es amigo de Fabricio. Fabricio emergió de la cabina delantera, cargando equipo de buceo. Capitán Morales, bienvenido a bordo. ¿Listo para mostrarnos algo de ese legendario arte marinero? Solo Esteban está bien. Examiné la consola de navegación. ¿Tienes coordenadas trazadas? Ya programadas. Fabricio tocó la pantalla del GPS. Crucero de 3 días. La primera parada es una pequeña cadena de islas a unas 200 millas al sureste. Completamente deshabitada. Paraíso. Completamente deshabitada. La frase resonó extrañamente en mi cabeza. ¿Por qué deshabitada?, pregunté. Hay docenas de islas desarrolladas a lo largo de esta ruta. Ese es el punto completo, papá. Valentina le entregó a Lucía un jugo, sin turistas, sin multitudes, sin civilización. Solo nosotros y la naturaleza. ¿No es eso lo que siempre predicaste? ¿Volver a lo básico? No estaba equivocado. Había pasado incontables noches contándole a Remedios sobre las Islas Vírgenes que había descubierto durante viajes de carga, lugares donde la humanidad aún no había estampado su marca. Está bien. Me acomodé en la silla del capitán. Zarpemos. El sueño azul manejaba hermosamente. Los motores diésel gemelos ronroneaban mientras salíamos de la marina, y el horizonte de Valencia gradualmente se encogió a una franja brillante en el horizonte. Lucía se sentó a mi lado fascinada por cada dial y medidor, haciendo preguntas que me recordaron por qué me había enamorado del mar hace 4 décadas. Valentina y Fabricio permanecieron bajo cubierta la mayor parte del viaje alegando mareo aunque las aguas estaban calmadas como el cristal. Mantuve el rumbo siguiendo las coordenadas GPS que llevaban constantemente al sureste hacia el mar abierto. Para la puesta del sol, estábamos a 80 millas de Valencia sin nada más que agua en cada dirección. El aislamiento se sentía tanto pacífico como ligeramente ominoso. Papá, la cena está lista. Valentina llamó desde abajo. Lucía está hambrienta. La extensión de la cocina me impresionó. Pescado fresco, verduras, vino que probablemente costaba más que mi primer auto. Comimos en la pequeña mesa del comedor mientras el yate se mecía suavemente en luces alimentadas por energía solar proyectando ambiente suave. Mañana llegamos a la isla, anunció Fabricio rellenando copas de vino con facilidad practicada. Pensé que podríamos anclar durante la noche a hacer algo de snorkel. Lucía nunca ha visto un arrecife de coral. ¿Habrá piratas?, preguntó Lucía emocionada. Sin piratas, le aseguré, pero tal vez tortugas marinas. Esa noche asignado a la cabina de popa permanecí despierto escuchando el suave crujido del yate. A través de las paredes delgadas podía escuchar la conversación amortiguada de Valentina y Fabricio en la suite principal. Mañana por la mañana tiene que parecer natural. Lucía no puede saber. Los fragmentos no tenían sentido, pero algo frío se asentó en mi pecho. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico.
Esto era unión familiar. Nada, pero 40 años de leer señales del océano me habían enseñado a confiar en mis instintos. Y cada instinto gritaba que algo estaba muy mal. El día 2 amaneció con sol mediterráneo convirtiendo el océano en oro líquido. Encontré a Valentina y Fabricio ya en cubierta estudiando cartas con intensidad inusual. Buenos días, papá. La sonrisa de Valentina lucía tensa. Estamos a unas 2 horas de la isla. Debería ser hermoso. ¿Qué isla exactamente? Me moví a la consola de navegación. Estas coordenadas no coinciden con ninguna masa terrestre cartografiada. Eso es porque es de propiedad privada, intervino Fabricio rápidamente. No en mapas estándar. El dueño es un recluso que valora la privacidad. La explicación se sintió ensayada. Saqué imágenes satelitales en mi teléfono, pero tan lejos de la costa el servicio celular era inexistente. ¿Lucía todavía durmiendo? Pregunté. Estuvo despierta medianoche emocionada. Valentina me entregó café. Déjala descansar. La despertaremos cuando lleguemos. Las siguientes 2 horas pasaron en silencio incómodo. Mantuve el rumbo mientras Valentina y Fabricio susurraban en esquinas, ocasionalmente mirándome con expresiones que no podía leer. Finalmente una forma oscura apareció en el horizonte. A medida que nos acercábamos se resolvió en una isla pequeña, tal vez 200 acres en total, cubierta de densa vegetación tropical, rodeada por un arrecife que brillaba turquesa en el agua poco profunda. Sin estructuras, sin barcos, sin signos de presencia humana, completamente deshabitada. Ahí está. La voz de Fabricio llevaba entusiasmo forzado. Paraíso. Navegué cuidadosamente a través del arrecife, siguiendo rupturas que sugerían paso previo. Anclamos en una cala protegida, el yate balanceándose suavemente en agua cristalina que revelaba fondo de arena blanca 12 pies abajo. Esto es increíble. Tuve que admitir la belleza. A Remedios le habría encantado esto. El rostro de Valentina se tensó ante la mención de su madre. Vamos a tierra. Fabricio prepara el bote. El bote inflable motorizado nos llevó a la orilla, donde la playa prístina se extendía como algo de una revista de viajes. Las palmeras proporcionaban sombra y los pájaros tropicales llamaban desde el interior de la jungla. Lucía corrió inmediatamente al borde del agua, recogiendo conchas con la pura alegría que solo los niños poseen. La seguí más lentamente, mis pies descalzos hundiéndose en arena que se sentía como polvo. «Papá, ¿podemos hablar?» Valentina gesticuló hacia la línea de árboles. Privadamente, las campanas de advertencia sonaron en mi cabeza, pero la seguí lejos de Lucía y Fabricio. Nos detuvimos cerca de un grupo de palmeras que bloqueaban nuestra vista de la playa. «¿Qué tienes en mente, cariño?» Valentina se volvió para enfrentarme, y su expresión se había transformado. Desapareció la calidez falsa. En su lugar había algo frío, calculado, aterradoramente vacío. Si esta historia te recordó las injusticias que has visto, sigue el canal y activa las notificaciones, porque donde la justicia se retrasa, comienza una nueva historia de venganza. Necesito que entiendas algo, dijo en voz baja. Esto no son vacaciones, esto es negocio. Mi boca se secó. ¿De qué estás hablando? No vas a dejar esta isla, papá. No vivo de todos modos. Las palabras colgaron en el aire tropical como bombas esperando detonar. Retrocedí instintivamente, mi talón atrapándose en una raíz expuesta. Valentina. ¿Qué? 42 millones de euros. Su voz permaneció escalofriantemente calmada.
Eso es lo que vale Morales Transporte Marítimo según la última valoración. 42 millones que estás acumulando mientras lucho con pagos de hipoteca y facturas de matrícula. Te he dado dinero cada vez que pediste asignaciones. Escupió la palabra como veneno, como si todavía fuera una niña. Depósitos mensuales con condiciones adjuntas. Valentina, estás trabajando. Valentina, estás ahorrando. Tengo 35 años y todavía tengo que justificar cada euro a mi padre. Intenté procesar lo que estaba escuchando. Si necesitabas más, ¿por qué no simplemente preguntaste? Porque preguntar significa esperar. Preguntar significa depender de tu humor, tu juicio, tu control. La voz de Valentina subió ligeramente, pero heredar significa libertad. Control total, todo lo que debería haber sido mío hace años. La magnitud de la traición aplastó como presión oceánica. Mi propia hija, planeando mi asesinato. Lucía, susurró. Trajiste a tu hija para ver. Lucía piensa que te quedaste en el barco. Está jugando en la playa ahora mismo, completamente ajena a que su abuelo está a punto de tener un trágico accidente explorando el interior de la isla. Fabricio apareció a través de los árboles, y finalmente entendí su papel. Socio silencioso. Cómplice. Probablemente el que había planeado la logística. Nada personal. Esteban. El tono de Fabricio llevaba profesionalismo de reunión de negocios. Eres un buen tipo, pero has tenido una vida plena, 62 años. Eso es respetable. Y honestamente Valentina tiene razón. Ese dinero solo está ahí acumulando polvo mientras nosotros estamos enterrados en deuda. Están en deudas porque compraron una casa 3 veces lo que podían pagar. Porque eso es lo que hace la gente exitosa. Valentina se acercó. Viven como si ya lo hubieran logrado. Finge hasta que lo logres. ¿No es eso lo que enseñan en la escuela de negocio? Retrocedí más, mi mente acelerando a través de opciones de escape. Estábamos a 200 millas de Valencia, sin servicio celular, sin otros barcos visibles. Incluso si llegaba al yate, Fabricio probablemente había deshabilitado el motor. ¿Cómo pensaban explicar mi desaparición? Trágico accidente exploratorio, recitó Fabricio como si hubiera practicado. Fuiste al interior para mostrarle a Lucía algo de vida silvestre. Nunca regresaste. Buscamos durante horas. La guardia costera no encontró nada. Eventualmente presunto muerto. Muy triste. Lucía sabrá que algo está mal. Lucía tiene 10 años. La voz de Valentina se volvió helada. Creerá lo que le digamos. Y honestamente apenas te conoce. Pasaste toda su infancia construyendo tu imperio comercial. No pretendas que tienen algún profundo vínculo abuelo-nieto. La acusación aterrizó con brutal precisión. Me había perdido cumpleaños, mañanas de Navidad, partidos de fútbol, siempre otro contrato de envío, siempre un viaje más. Remedios me había rogado que disminuyera la velocidad, que priorizara la familia. Había prometido que lo haría después de este próximo trato, después de que construyéramos el negocio más grande. Tu madre se avergonzaría de ti, dije en voz baja. Algo se agrietó en la expresión de Valentina. Por solo un momento vi a la niña pequeña que solía trepar a mi regazo durante las tormentas. Luego la máscara regresó. Mamá murió esperando que la priorizara sobre tus preciosos barcos. Bueno, adivina qué. Ahora esos barcos son míos. Fabricio revisó su reloj. Valentina, necesitamos movernos.
Lucía va a preguntarse dónde fueron todos. Mi hija asintió. A mí dijo: lamento que tenga que ser así, papá, pero tú hiciste esto a ti mismo. Elegiste negocio sobre familia durante 40 años. Ahora la familia está eligiendo negocio sobre... Comenzaron a caminar de regreso hacia la playa. Me quedé congelado, incapaz de procesar la enormidad de lo que estaba sucediendo. ¡Ay, papá! Valentina se volvió una última vez. Hay un manantial de agua dulce a media milla tierra adentro. Podrías durar una semana si la exposición no te atrapa primero. Mucho tiempo para pensar en tus elecciones. Luego se fueron estrellándose a través de la maleza de regreso hacia Lucía y la playa. Me quedé solo en el paraíso tropical, escuchando el suave sonido del oleaje y los llamados de los pájaros, entendiendo con perfecta claridad que mi hija acababa de sentenciarme a muerte. Y no había absolutamente nada que pudiera hacer al respecto. El sonido del motor del bote se desvaneció a través del agua, dejándome parado hasta las rodillas en el oleaje, viendo el sueño azul crecer más pequeño en el horizonte. Realmente lo estaban haciendo. Realmente me estaban dejando aquí para morir. Esperé hasta que el yate desapareció completamente antes de permitirme colapsar en la arena. El shock que me había mantenido entumecido durante la confesión de Valentina se evaporó, reemplazado por terror puro. 200 millas de Valencia sin teléfono, sin barco, sin suministro, completamente solo en una isla deshabitada que ni siquiera estaba en las cartas de navegación estándar. Piensa, Esteban, dije en voz alta y usando mi voz de la marina. ¿Has sobrevivido peor que esto? ¿Lo había hecho? 40 años comandando cargueros significaba navegar tormentas, pero siempre con tripulación, con equipo, con comunicación. Esto era diferente. Esto era aislamiento deliberado diseñado para asegurar la muerte. Me forcé a respirar constantemente, dejando que décadas de entrenamiento marítimo anularan el pánico. Primera regla de supervivencia: evalúa tus recursos y entorno. Me palpé los bolsillos. Los pantalones cortos cargo contenían mi billetera inútil y la llave de la habitación del hotel más inútil. Mi camiseta y cortavientos proporcionaban protección solar mínima. Sin cuchillo, sin fósforos, sin herramientas en absoluto. La isla se extendía ante mí tal vez un cuarto de milla de ancho, media milla de largo. Densa vegetación tropical cubría la mayor parte del interior, con palmeras agrupadas a lo largo de la playa. El arrecife que nos rodeaba haría que los barcos que se acercaran fueran difíciles pero no imposibles. Valentina había mencionado un manantial de agua dulce. Eso significaba que la supervivencia más allá de unos pocos días era posible. La pregunta era si la supervivencia importaba si nadie sabía que estaba aquí. Un movimiento en mi visión periférica me hizo congelar. Algo grande emergió de la línea de árboles a 50 metros de distancia. Un jabalí salvaje, musculoso y marcado, mirándome con ojos pequeños e inteligentes antes de desaparecer de nuevo en la jungla. La vida silvestre significaba comida potencialmente, pero atrapar un jabalí con las manos desnudas sería suicida. Caminé el perímetro de la playa, buscando cualquier cosa útil. Madera flotante, cocos, concha. En el lado norte, encontré una red de pesca oxidada enredada en coral, antigua probablemente de antes de que la navegación moderna hiciera esta área evitable. Más adelante una botella de agua de plástico encajada entre rocas. Pequeñas victorias, pero victorias de todos modos. El sol subió más alto, convirtiendo la playa en un horno no reflectivo. Me retiré a la sombra de las palmeras e intenté pensar estratégicamente. Valentina creía que moriría aquí.
Fabricio probablemente había deshabilitado la baliza de emergencia del yate para asegurar que no hubiera rescate accidental. Regresarían a Valencia, me reportarían desaparecido, jugarían a la familia afligida. ¿Cuánto tiempo antes de que alguien cuestionara su historia? Días, semanas. Para entonces la exposición o deshidratación habrían terminado lo que mi hija comenzó. A menos que encontrara una manera de sobrevivir lo suficiente para ser rescatado, o encontrara una manera de rescatarme a mí mismo. El pensamiento se cristalizó con claridad sorprendente. Valentina había cometido un error crítico, asumió que estaba indefenso sin tecnología, pero había aprendido navegación antes de que existiera el GPS, antes de que los teléfonos satelitales hicieran cada viaje rastreado. Había navegado por estrellas, leído el clima en formaciones de nubes, sobrevivido fallas de equipo en mar abierto. Esta isla era una jaula, pero cada jaula tenía debilidades. Pasé la tarde explorando sistemáticamente. El manantial de agua dulce que Valentina mencionó resultó ser real. Un pequeño estanque alimentado por una fuente subterránea, rodeado de helechos y sorprendentemente claro. Bebí cuidadosamente, probando la contaminación de agua salada. Pura y dulce. Cerca del manantial, encontré plátanos silvestres y algo que parecía fruta de la pasión. Mi entrenamiento de supervivencia de la marina había incluido identificación de flora tropical. Estos eran comestibles. No deliciosos, pero suficiente para prevenir la inanición. El jabalí reapareció al atardecer y me di cuenta de que no estaba solo. Un pequeño grupo familiar, madre y 3 lechones, hurgaban a través de la maleza a unos 30 metros de mi manantial. Habían establecido territorio aquí, lo que significaba que conocían cada fuente de alimento, cada peligro, cada ruta de escape. Si pudiera seguirlos, podría descubrir recursos que de otro modo perdería. La noche cayó con brusquedad tropical. Construí un refugio crudo usando frondas de palmera y madera flotante, posicionándolo cerca del manantial donde el acceso al agua dulce estaba garantizado. La red de pesca se convirtió en ropa de cama incómoda pero mejor que arena. Las estrellas emergieron en patrones que había memorizado hace décadas. El cinturón de Orión. La estrella del norte. Polaris apuntaba a casa con precisión absoluta, burlándose de mí con conocimiento de exactamente dónde existía la civilización, completamente inalcanzable. Me acosté en mi cama de red escuchando los sonidos nocturnos. Olas, viento, aves nocturnas, y en algún lugar distante el sonido mecánico de un motor. Me senté de golpe. ¿Motor? Imposible. Esta isla estaba fuera de toda ruta elegida específicamente por su aislamiento, pero el sonido persistió. No el rumor profundo de un carguero, sino algo más pequeño. Motor fuera de borda tal vez, acercándose. Me apresuré a la playa, el corazón martillando. Un pequeño barco apareció alrededor del punto oriental, embarcación pesquera de 20 pies con un solo ocupante moviéndose lentamente a lo largo del arrecife, foco escaneando el agua. «Oye», grité agitando frenéticamente. «Aquí, ayuda». El foco giró hacia mi voz, el motor del barco se cortó al ralentí, y la embarcación se acercó a la deriva, cuidadosa con el coral. «¿Estás bien ahí?». La voz de un hombre atravesó el agua. Acento español, áspero con años de sol y sal. «Abandonado». Llamé de vuelta. «Mi barco se fue sin mí». El foco se mantuvo firme en mi rostro evaluando. Luego el hombre se rió. No con crueldad, sino con el humor conocedor de alguien que había visto todo tipo de estupidez marítima. «Sucede más de lo que piensas.
El barco se acercó a través de una ruptura del arrecife que no había notado. Me llamo Santiago Navarro. Elegiste un lugar infernal para ser abandonado. Santiago resultó ser un pescador comercial trabajando las aguas profundas al sureste de Valencia. Finales de los 50, rostro curtido sugiriendo una vida al aire libre. Manos marcadas por manejar redes y anzuelos. Anclo aquí a veces cuando el clima se pone malo, explicó, arrojándome una botella de agua. Hay una cala protegida en el lado norte. Vi tu fuego antes, imaginé que alguien necesitaba ayuda. No había construido un fuego. La realización me golpeó como un rayo. Santiago había visto algo más, algo que lo había traído a investigar. ¿Estás solo aquí? Santiago me estudió con la evaluación cuidadosa de alguien que había aprendido a detectar problemas. Mi hija y mi yerno me dejaron. A propósito, las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Están tratando de asesinarme por la herencia. La expresión de Santiago no cambió. Esa es una acusación seria. Es una situación seria. Gesticulé hacia mi ropa mínima, el refugio crudo. Soy Esteban Morales, Morales Transporte Marítimo. Búscame en Google cuando tenga servicio celular. Mi hija Valentina planeó todo este viaje para abandonarme aquí. Morales Transporte Marítimo. Los ojos de Santiago se estrecharon. He oído hablar de ti, gran operación naviera. ¿Realmente afirmas que tu propia hija intentó matarte? Afirmo que tuvo éxito en abandonarme en una isla deshabitada a 200 millas de ayuda. Si eso constituye intento de asesinato es para que los fiscales decidan. Santiago consideró esto, luego tomó una decisión. Veremos esto en Mahón. Necesito descargar mi captura de todos modos, y tú necesitas contactar a las autoridades. Mahón, Menorca. Tal vez 3 horas al norte en barco rápido. Civilización, comunicación, testigos. Gracias, dije simplemente. El barco pesquero de Santiago, la bruja del mar, cortaba el agua oscura con eficiencia practicada. Me acurruqué en la pequeña cabina, envuelto en una chaqueta de repuesto que olía a pescado y diésel, tratando de procesar la suerte imposible del rescate. ¿Cómo supiste buscarme?, preguntó. Santiago señaló su consola de navegación. He estado pescando estas aguas 30 años. Conozco cada isla, cada arrecife, cada corriente. Hace 2 días vi un catamarán elegante anclar en Isla Perdida, esa isla donde te encontré. Me pareció raro porque ese es un lugar peligroso para navegantes recreativos. Hoy volví para verificar si necesitaban ayuda y en su lugar te encuentro. Isla Perdida. El nombre se sentía sombríamente apropiado. El catamarán se ha ido ahora, continuó Santiago, probablemente a medio camino de regreso a Valencia. Tu hija va a estar muy sorprendida cuando aparezcas vivo. El pensamiento envió una oleada de satisfacción oscura a través de mí. Valentina creía que había cometido el crimen perfecto. Fabricio probablemente ya había comenzado a redactar comunicados de prensa sobre mi trágica desaparición. Lucía sería informada de alguna versión sanitizada donde el abuelo se perdió explorando y nunca regresó. En cambio, me dirigía hacia Mahón con un testigo que me había encontrado en circunstancias que serían muy difíciles de explicar como accidente. Necesito hacer algunas llamadas cuando tengamos servicio celular, le dije a Santiago. Mi abogado, la Guardia Costera, probablemente el FBI, ya que esto cruza fronteras estatales. FBI, Santiago silbó bajo. ¿Realmente vas nuclear con esto? ¿Qué harías tú en este punto? Escríbelo en los comentarios. Tus pensamientos son tan importantes como la historia misma.
Mi hija intentó matarme. Voy atómico. Alcanzamos el rango celular alrededor de las 12 a.m. Mi teléfono, milagrosamente todavía en mi bolsillo con 15% de batería, explotó con llamadas perdidas y mensajes de texto. La mayoría de Valentina, cada vez más frenéticos. Papá, ¿dónde estás? Papá, esto no es gracioso. Estamos muy preocupados. La Guardia Costera ha sido notificada. Por favor, contáctanos inmediatamente. La actuación era impresionante. Si no hubiera escuchado su fría confesión en la isla, podría haber creído preocupación genuina. Llamé primero a mi abogado. Miguel Solano contestó al segundo timbre a pesar de la hora. Esteban, Dios mío, ¿dónde has estado? Valentina llamó hace 6 horas diciendo que desapareciste durante una excursión en tierra. Valentina intentó asesinarme, Miguel. Necesito que escuches muy cuidadosamente. Expliqué todo mientras Santiago piloteaba hacia las luces de Mahón. Las vacaciones falsas. La confesión de Valentina. El abandono deliberado. El rescate de Santiago. El silencio de Miguel duró varios latidos. ¿Estás absolutamente seguro de esto? Porque acusaciones de esta magnitud. Estoy seguro. Y necesito que hagas 3 cosas inmediatamente. Primero, congela todas mis cuentas para que Valentina no pueda acceder a nada. Segundo, presenta papeles revocando su condición de beneficiaria de mi patrimonio. Tercero, contacta al FBI sobre secuestro interestatal e intento de asesinato. Esteban, el FBI no. Me transportó a través de fronteras estatales con intención de causar mi muerte. Esa es jurisdicción federal. Haz que suceda. Después de Miguel, llamé al inspector Plácido Cifuentes sin relación con mi abogado de la policía de Valencia. Lo había conocido hace 2 años cuando mi oficina de envíos fue robada. Competente, minucioso, no propenso a desestimar casos difíciles. Capitán Morales sonaba alerta a pesar de la llamada a las 12:30 a.m. Escuché que estabas desaparecido. Tu hija presentó un informe esta noche. No estoy desaparecido. Llamo desde Mahón, Menorca, después de ser deliberadamente abandonado por mi hija en una isla deshabitada. El silencio que siguió fue profundo. Repite eso lentamente. Recité la historia por segunda vez, notando cómo cada narración la hacía sentir más surrealista. El inspector Cifuentes hizo preguntas puntuales sobre tiempo, ubicación, testigo. Cuando mencioné a Santiago, solicitó hablar con él directamente. Santiago confirmó todo mientras navegaba hacia la pequeña marina de Mahón. Los barcos se balanceaban suavemente en agua protegida, y un puñado de luces marcaban el frente marítimo del pequeño pueblo. El testimonio del Navarro será crucial, dijo el inspector Cifuentes. Estoy contactando a las autoridades menorquinas ahora. Necesitarás dar una declaración formal. Puedes quedarte en Mahón hasta la mañana. No voy a ninguna parte hasta que esto esté documentado. La estación de policía de Mahón era sorprendentemente moderna para la pequeña isla. La inspectora Visitación Torres, una mujer seria con inglés acentuado británicamente, tomó mi declaración con cuidado meticuloso. El abandono marítimo se trata muy seriamente en aguas menorquinas, explicó. Si lo que estás describiendo ocurrió en nuestra jurisdicción, tu hija podría enfrentar cargos aquí además de en España. Santiago se sentó a mi lado durante toda la entrevista, respaldando cada detalle. Cuando mencioné las palabras exactas de Valentina, no vas a dejar esta isla, no vivo de todos modos, la expresión de la inspectora Torres se oscureció. Eso es premeditado, murmuró, tomando notas.
No homicidio imprudente, no homicidio negligente, intento de asesinato en primer grado. Para el amanecer, había dado 3 declaraciones grabadas a 3 agencias de aplicación de la ley diferentes. El FBI había sido notificado. La Guardia Costera estaba coordinando con la Autoridad Marítima Menorquina y el inspector Cifuentes estaba en camino a Valencia para interrogar a Valentina. «¿Qué sucede ahora?», pregunté a la inspectora Torres. «Ahora desayunas y descansas. Luego, si estás dispuesto, nos gustaría que acompañaras a nuestros oficiales de regreso a Isla Perdida. Documenta la escena, fotografía, evidencia, establece que no podrías haber salido por tu cuenta». Santiago ofreció su barco para la expedición. La bruja del mar conoce estas aguas mejor que cualquier embarcación de patrulla. Además, quiero ver cómo termina esto. Miré a este extraño que había salvado mi vida a través de nada más que curiosidad profesional y decencia. «¿Por qué me estás ayudando?». Santiago se encogió de hombros. «Mi viejo siempre decía, haz bien por las personas con problemas». Estabas con problemas, simple como eso. 3 días después, me paré en el aeropuerto de Valencia viendo pasar pasajeros mientras el inspector Cifuentes me informaba sobre los desarrollos. «Valentina y Fabricio han sido arrestados», dijo consultando su tableta. «Los cargos incluyen intento de asesinato, secuestro o conspiración para cometer fraude y unas 6 felonías más. Fabricio ya está tratando de negociar un trato». «¿Qué pasa con Lucía?». La pregunta me había perseguido desde el rescate. Mi nieta había visto cómo me dejaban atrás, incluso si no entendía lo que estaba sucediendo. Servicios Infantiles está evaluando. Se está quedando con la hermana de Valentina temporalmente. La niña está confundida pero físicamente bien. Quiero verla». El inspector Cifuentes asintió. «Eso puede arreglarse. Pero Esteban, prepárate. Valentina está contando una historia diferente. Afirma que insististe en quedarte en la isla, que le dijiste que querías tiempo a solas, que se fue con reticencia y regresó al día siguiente para encontrarte desaparecido. Eso es una locura. También es creativo. Sin tu confesión grabada del barco de Santiago, sin su testimonio de testigo, sin la evidencia física que encontramos en Isla Perdida, podría haberse salido con la suya. Pensé en eso. ¿Qué tan cerca había estado Valentina de cometer el asesinato perfecto? Si Santiago no hubiera estado pescando cerca, si la inspectora Torres no hubiera sido minuciosa, si cualquier elemento único hubiera cambiado ligeramente, yo sería una persona desaparecida presuntamente muerta. «¿Qué pasa con mi patrimonio?», pregunté. Miguel Solano ya presentó el papeleo. «Valentina está completamente removida de tu testamento. Está impugnándolo alegando influencia indebida e incompetencia mental de tu parte. Pero dadas las circunstancias actuales, ningún juez tocará eso ni con un palo de 3 metros». Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Miguel. «Abogado de Valentina solicita reunión. Dice que quiere disculparse. Aconsejo encarecidamente en contra. Quiere reunirse». Le mostré al inspector Cifuentes el mensaje. Táctica de manipulación clásica. Ponerte en una habitación, hacer apelaciones emocionales, tal vez hacerte decir algo que ayude a su defensa. La expresión del inspector Cifuentes se endureció. «No lo hagas». Pero ya estaba escribiendo una respuesta. «Me reuniré con ella. Solo estación de policía». Inspector Cifuentes presente. «Esteban, intentó matarme por dinero», interrumpí. «Necesito escucharla intentar justificarlo».
Necesito mirarla a los ojos una vez más antes de que esto vaya a juicio. La sala de reuniones en la estación de policía de Valencia se sentía deliberadamente estéril. Paredes grises, mesa de metal, cámaras de observación, grabando todo. Valentina se sentó frente a mí, su ropa de diseñador reemplazada por mono naranja, su maquillaje perfecto ausente para revelar la mujer real debajo. Se veía más pequeña de alguna manera, disminuida. Suscríbete y mantente atento para no perderte ninguna historia real de venganza. A veces incluso el silencio es la forma más poderosa de venganza. Papá, su voz se quebró. Lo siento mucho. Nunca quise. Para. Levanté mi mano. El inspector Cifuentes y tu abogado están grabando esto. No digas nada que empeore tu situación legal. La fachada de Valentina se desmoronó. ¿Realmente vas a seguir adelante con esto? ¿Testificar contra tu propia hija? ¿Realmente intentaste matarme, tu propio padre? Estaba desesperada. ¿Tienes alguna idea de cómo es vivir en tu sombra? Siempre ser comparada con el capitán Esteban Morales, el magnate naviero hecho a sí mismo. No podía respirar sin que alguien mencionara lo exitoso que eras. Sí que decidiste que el asesinato era la solución. Decidí tomar lo que debería haber sido mío. La voz de Valentina subió. Nunca ibas a retirarte. Nunca ibas a entregar el control. Solo seguirías dirigiendo Morales Transporte hasta que murieras y yo tendría 60 años antes de heredar algo. Tienes 35. Tenías décadas para construir tu propio éxito. ¿Con qué capital inicial? Controlabas todo. Cada euro venía con condiciones y juicio. Me incliné hacia adelante. Te ofrecí un puesto en Morales Transportes 5 veces. Vicepresidenta de operaciones, salario de 6 cifras, responsabilidad real. Lo rechazaste cada vez porque querías el dinero sin el trabajo. La abogada de Valentina, una mujer de ojos agudos llamada Amparo Echeverría, tocó el brazo de su cliente en advertencia. Señor Morales, mi cliente está dispuesta a aceptar un acuerdo de culpabilidad. Cargos reducidos, evaluación psiquiátrica, posible libertad condicional, sin acuerdo. Me levanté. Tu cliente me transportó a través de fronteras estatales con intención de asesinarme por ganancia financiera. Planeó esto durante meses. Usó a mi nieta como cobertura. Me dejó morir en una isla específicamente elegida por su aislamiento. La única razón por la que estoy vivo es pura suerte. Papá, por favor, ya no soy tu papá. Las palabras salieron más frías de lo que pretendía. Esa relación murió en Isla Perdida. Lo que queda es una víctima de crimen y la persona que intentó asesinarlo, y testificaré en tu juicio sobre cada momento de lo que hiciste. Caminé hacia la puerta, luego hice una pausa. Una cosa más. Lucía pidió verme ayer. Preguntó si era cierto que intentaste lastimar al abuelo. Le dije la verdad. Tiene 10 años. Y ahora sabe que su madre es una asesina. El sollozo de Valentina me siguió al corredor, pero no miré atrás. 6 meses después, me senté en un tribunal de Valencia escuchando los argumentos finales de la fiscalía. Fabricio había tomado un acuerdo de culpabilidad, accediendo a testificar contra Valentina a cambio de sentencia reducida. Su testimonio había sido devastador. Planificación detallada e investigación sobre tiempos de supervivencia en islas desiertas, cálculos sobre cronogramas de herencia. La defensa de Valentina había colapsado bajo el peso de la evidencia. El testimonio de Santiago sobre encontrarme. La documentación de la inspectora Torres de Isla Perdida.
mis declaraciones grabadas, incluso el relato confuso pero honesto de Lucía sobre lo que había presenciado. El jurado deliberó 4 horas antes de regresar con veredictos de culpabilidad en todos los cargos. La juez Remedios Villarreal no mostró misericordia durante la sentencia. Cela Morales Fabricio planeó y ejecutó el intento de asesinato de su propio padre por ganancia financiera. Usó a su hija como cobertura para su crimen. No mostró remordimiento hasta enfrentarse con evidencia abrumadora. Este tribunal la sentencia a 25 años en prisión federal. El grito de Valentina resonó por el tribunal. Fabricio recibió 15 años. Ambos cumplirían al menos el 85% de sus sentencias antes de consideración de libertad condicional. No sentí satisfacción, ningún sentido de justicia servida. Solo profunda tristeza de que mi familia se había destruido a sí misma por dinero que nunca importó tanto como pensé. Afuera del tribunal, los reporteros se agruparon a mi alrededor. No les di nada, empujando hacia donde Santiago esperaba junto a su camioneta. «Cerveza», ofreció. «Dios, sí». Terminamos en un bar frente al mar cerca de la marina donde la bruja del mar estaba atracada. El sol se puso sobre el puerto de Valencia pintando el agua en colores que Remedios habría amado. «¿Estás bien?», preguntó Santiago después de nuestra segunda ronda. «Mi hija va a prisión por intentar asesinarme. Mi yerno la sigue. Mi nieta está en terapia tratando de procesar que sus padres son criminales. Así que no realmente bien. Pero estás vivo, pero estoy vivo». Levanté mi vaso. «Gracias a...». Santiago chocó su cerveza contra la mía. «Gracias a la pura suerte tonta de que estaba pescando cerca». «¿Crees en el destino?». «Creo en estar en el lugar correcto en el momento correcto». Santiago estudió la puesta de sol. «La pregunta es, ¿qué haces con la vida que recuperaste?». Me había estado preguntando eso durante 6 meses. Morales Transporte todavía necesitaba ser dirigido. Lucía necesitaba un miembro familiar estable, y en algún lugar allá afuera había islas que merecían ser visitadas por las razones correctas: belleza, aventura, conexión en lugar de asesinato. «Estoy pensando en llevar a Lucía de vacaciones reales», dije. «En algún lugar con hoteles, servicio de habitaciones y 0 posibilidad de abandono. Portaventura, tal vez». Santiago se rió. «Eso es un comienzo. ¿Qué pasa con el negocio?». «Vendiéndolo, estableciendo un fideicomiso para Lucía que Valentina no puede tocar, donando una parte a organizaciones de seguridad marítima». Hice una pausa. «Y tal vez comprando un barco. Nada lujoso. Solo lo suficiente para explorar sin requerir tripulación. Planeando convertirte en pescador. Planeando descubrir cómo se ve realmente la jubilación cuando no te están asesinando por la herencia». Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Socorro, la hermana de Remedios, quien había estado supervisando la terapia de Lucía. «Lucía quiere hacer videollamada. Dice que tiene algo que mostrarte». Conecté la llamada. El rostro de Lucía apareció sonrisa con dientes faltantes mostrando donde había perdido otro diente. «Abuelo, mira lo que hice en terapia de arte». Sostuvo un dibujo, un barco, una isla y 2 figuras de palitos tomadas de la mano. «Somos nosotros yendo a una aventura real, donde nadie se queda atrás. Eso es hermoso, navegante. Iremos a algún lugar increíble, lo prometo. Sin más islas secretas, sin más secretos en absoluto». Después de desconectar miré a Santiago. «¿Quieres ayudarme a elegir un barco? Nada lujoso. Tal vez 30 pies.
Algo marinero. ¿Hablas en serio sobre esto? Mi hija intentó matarme porque pasé 40 años construyendo un negocio en lugar de construir relaciones. Bueno, me quedan tal vez 20 buenos años. Parece un momento decente para descubrir qué realmente importa. Santiago sonrió. En ese caso, conozco a un tipo vendiendo un hermoso Venetao Oceanis 38. Velero clásico. Necesita algo de trabajo, pero huesos sólidos. Perfecto para un capitán retirado que busca recordar por qué se enamoró del mar en primer lugar. 6 meses después de eso, me paré en la cubierta de mi velero recién comprado, rebautizado. Sueño de remedios, viendo el horizonte de Valencia retroceder mientras Lucía se sentaba a mi lado aprendiendo a leer rumbos de brújula. Abuelo, ¿a dónde vamos? Donde el viento nos lleve, navegante. Pero juntos esta vez. ¿Y volveremos? Siempre. Esa es la diferencia entre una aventura y el abandono. Las aventuras tienen finales donde todos llegan a casa seguro. Lucía asintió seriamente, ya entendiendo más sobre familia de lo que su madre jamás había entendido. Detrás de nosotros, Valencia desapareció en el horizonte. Adelante el Mediterráneo se extendía en azul sin fin, lleno de islas que exploraríamos juntos, sin planes secretos, sin agendas ocultas. Solo un abuelo y una nieta aprendiendo que el verdadero tesoro no era la herencia por la que alguien podría matar. Era el tiempo que pasabas con personas que nunca soñarían con dejarte. 3 meses navegando juntos habían enseñado a Lucía más sobre navegación que lo que la mayoría de los adultos aprenden en años. Podía leer las estrellas, entender los patrones del viento y lo más importante, había dejado de tener pesadillas sobre aquella isla. Abuelo, dijo una tarde mientras anclábamos en una cala tranquila cerca de Ibiza, ¿crees que mamá alguna vez entenderá lo que hizo mal? La pregunta me golpeó con fuerza inesperada. Había pasado meses evitando pensar en Valentina, concentrándome en construir una nueva vida con Lucía. No lo sé, navegante. A veces las personas se pierden tanto en lo que quieren que olvidan lo que realmente importa. Como el dinero. Lucía miró el agua cristalina donde peces de colores nadaban alrededor de nuestro casco. Tía Socorro dice que mamá escribe cartas, que quiere que las lea. Mi pecho se apretó. ¿Quieres leerlas? No sé. Su voz se volvió pequeña. Todavía es mi mamá, pero también hizo algo muy malo. La abracé, sintiendo su pequeño cuerpo temblar ligeramente. Escucha, cuando seas mayor, si decides que quieres conocer su versión de la historia, yo estaré ahí contigo. Pero ahora mismo, lo más importante es que tú estés bien. ¿De acuerdo? De acuerdo. Esa noche, después de que Lucía se durmió en su pequeña cabina decorada con dibujos de delfines y mapas de estrellas, me senté encubierta bajo las constelaciones mediterráneas. Mi teléfono mostró un mensaje de Miguel Solano. La venta de Morales Transporte se finalizó hoy. 38 millones de euros después de impuestos. El fideicomiso de Lucía está establecido. El resto en fundaciones benéficas como solicitaste. Valentina presentó otra apelación. Fue denegada 38 millones. La cantidad por la que Valentina había estado dispuesta a matarme. Ahora, la mayor parte iría a ayudar a extraños mientras ella pasaba los próximos 20 años en prisión. El teléfono sonó. Santiago. Capitán, ¿cómo va la vida de velero? Mejor de lo que imaginé. Lucía es una marinera natural. Me alegro de escucharlo. Oye, tengo noticias. La Guardia Costera encontró algo interesante durante su investigación de Isla Perdida. Me enderecé. ¿Qué encontraron?
restos de un campamento viejo, décadas de antigüedad, probablemente de contrabandistas o pescadores de los años 70. Pero aquí está lo interesante. Había marcas de talla en un árbol. Fechas, nombres. Una de ellas decía Morales. El mundo se inclinó ligeramente. Mi padre, él era pescador antes de que yo naciera. Siempre habló sobre una isla secreta donde pescaba cuando el clima era malo. Isla Perdida era su refugio, dijo Santiago en voz baja. Valentina probablemente lo investigó. Encontró menciones en sus viejos diarios o fotos. Pensó que estaba siendo inteligente usando una ubicación que no podrías conectar con ella. Pero sin saberlo me llevó a un lugar donde mi padre había sobrevivido tormentas. La ironía es poética. Después de colgar miré las estrellas que mi padre me había enseñado a leer cuando yo tenía la edad de Lucía. Orión, Casiopea. Las mismas constelaciones que había usado para navegar antes de que existiera la tecnología moderna. Valentina pensó que me estaba enviando a morir en una isla desconocida. En cambio, sin saberlo, me había enviado al último lugar en la tierra donde mi padre había dejado su huella. Algunos llamarían a eso destino. Yo lo llamaba justicia. Un mes después, recibí una carta certificada, la letra de Valentina escrita desde la prisión federal de mujeres en Madrid. La dejé sin abrir durante 3 días pesando en mis manos como una granada sin explotar. Finalmente una mañana mientras Lucía practicaba nudos en cubierta, la abrí. Papá, sé que no merezco que leas esto. Sé que probablemente deberías quemar esta carta en el momento en que veas mi nombre. Pero necesito intentarlo. 25 años es mucho tiempo para pensar, para ver realmente lo que hice. No lo que planeé o calculé, sino lo que realmente hice. Intenté matar a mi propio padre por dinero. No voy a intentar explicarlo o justificarlo. Mi terapeuta aquí dice que estoy mostrando patrones de pensamiento narcisista y disociación de la empatía. Palabras elegantes para decir que me convertí en un monstruo. Pero hay algo que necesitas saber, algo que testifiqué en el juicio pero que los medios nunca reportaron. Fabricio no solo estaba en esto por el dinero, tenía deudas de juego. 300.000 euros a gente muy peligrosa. Me dijo que si no conseguíamos el dinero, matarían a Lucía, que habían amenazado a nuestra hija. Eso no excusa lo que hice. Nada lo hace. Pero esa primera conversación sobre eliminar el obstáculo de tu vida no fue mi idea. Fue la solución de Fabricio a su problema. Y yo, Dios me ayude, estuve de acuerdo. Lucía está mejor sin mí. Pero si alguna vez en 20 años quiere conocer la verdad completa sobre por qué su madre hizo lo imperdonable, dile que hay cartas aquí. Esperando. No te pido perdón, no lo merezco. Solo te pido que sepas que cada noche me acuesto viendo tu cara cuando te dejamos en esa playa. Y cada mañana me despierto sabiendo que merezco cada momento de los próximos 25 años. Tu hija que ya no merece ese título, Valentina. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en el cuaderno de navegación del barco, donde Lucía eventualmente la encontraría cuando fuera mayor. No era mi decisión perdonar o condenar más. Valentina tendría que vivir con sus elecciones. Yo tenía que vivir con las mías. Abuelo, la voz de Lucía me sacó de mis pensamientos. Santiago llamó por radio. Dice que hay una tormenta llegando. ¿Deberíamos buscar puerto? Miré el horizonte donde las nubes oscuras se acumulaban como una advertencia. Luego miré a mi nieta de pie confiadamente en la cubierta de nuestro velero, lista para enfrentar lo que viniera. No, navegante,
Tenemos buen barco, buen equipo y nos tenemos el uno al otro. Navegaremos a través de ella. Juntos, igual que el bisabuelo hacía, exactamente igual que él hacía. La tormenta nos alcanzó al anochecer. Nada peligroso, solo una típica tormenta mediterránea de verano que hacía el mar interesante. Lucía se aferró a las líneas de vida mientras yo manejaba el timón, ambos empapados pero sonriendo ante la emoción de trabajar juntos contra los elementos. Cuando salió el sol la mañana siguiente, habíamos navegado a través de la tormenta y llegado a aguas tranquilas cerca de Mallorca. Lucía preparó café con mi supervisión cuidadosa y nos sentamos en cubierta viendo el amanecer pintar el cielo. Abuelo, ¿alguna vez tienes miedo de las tormentas, de todo, de que las cosas malas vuelvan a pasar? Consideré la pregunta cuidadosamente. Todos los días. Pero aquí está el secreto. El miedo solo gana si dejas que te impida vivir. Tu abuela Remedios solía decir, el coraje no es la ausencia de miedo, es decidir que algo más importa más que tu miedo. ¿Cómo qué? Como asegurarse de que tu nieta sepa que nunca jamás será abandonada, que siempre habrá alguien que la elija primero. Lucía se acurrucó contra mi lado. Te amo, abuelo, yo también te amo, navegante. Más de lo que el océano es profundo. 5 años después, me paré en el muelle de Valencia viendo a Lucía, ahora de 15 años, preparar el sueño de Remedios para su primera navegación en solitario. Había crecido hasta convertirse en una marinera capaz, confiada en formas que su madre nunca había sido. ¿Seguro que estás lista para esto?, pregunté por 10ª vez. Abuelo, tengo GPS, radio satelital y he navegado estas aguas 100 veces contigo. Estaré bien. Lo sé. Es solo que soy tu nieta y te preocupas. Sonrió. Lo entiendo, pero recuerda lo que siempre dices, no puedes mantener un barco seguro en el puerto para siempre. La abracé fuerte. 3 días. Ibiza y de regreso, llama cada noche. Lo prometo. La vi zarpar, el velero blanco atrapando el viento, llevándola hacia el horizonte. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de Santiago. Vi a tu nieta zarpar. Parece que su abuelo. Te debe enorgullecer. Más de lo que las palabras pueden expresar, escribí de vuelta. Otro mensaje, este de Miguel. Valentina es elegible para libertad condicional el próximo año. La Junta de Libertad Condicional está solicitando tu declaración. ¿Apoyarás u opondrás? Miré hacia donde el sueño de Remedios estaba desapareciendo en la distancia, llevando a mi nieta hacia su propia aventura. Lucía había leído las cartas de su madre el año pasado, había llorado durante semanas. Luego tomó su propia decisión sobre el perdón. Ella tomó algo terrible y te convirtió en algo hermoso, Lucía me había dicho. Eso no la hace menos culpable, pero significa que algo bueno salió del mal. Escribí mi respuesta a Miguel. No me opondré a la libertad condicional, pero tampoco la apoyaré. La decisión es de la Junta. Yo he seguido adelante, porque eso era lo que realmente importaba, no la venganza o el perdón, sino el simple acto de elegir vivir completamente después de que alguien intentó quitarte la vida. Valentina había tratado de asesinarme por 42 millones de euros. En cambio, sin quererlo, me había dado algo mucho más valioso, una claridad absoluta sobre lo que realmente importaba en la vida. No la riqueza, no el legado empresarial, no siquiera la justicia, sino el tiempo precioso e irreemplazable con las personas que te aman lo suficiente como para nunca dejarte atrás.
Esa noche, solo en mi casa de Valencia, por primera vez en años, saqué la última carta que había escrito pero nunca enviado, dirigida a Remedios, escrita el día después de mi rescate. Mi amor, nuestra hija intentó matarme. Debería sentirme devastado, pero en cambio siento gratitud, porque en intentar destruirme, accidentalmente me enseñó a vivir, a priorizar a las personas sobre las ganancias, a elegir la presencia sobre la productividad, a entender que el mayor tesoro no es lo que dejas, sino con quién lo compartes. Lucía es extraordinaria. Tiene tu bondad, tu fuerza, tu capacidad de perdonar sin olvidar. Pasaré el resto de mis años asegurándome de que sepa que es amada incondicionalmente. Y cuando finalmente te vea de nuevo, podré decir honestamente que aprendí la lección que intentaste enseñarme durante 40 años. La familia no se trata de sangre o herencia, se trata de elegir aparecer día tras día para las personas que necesitan que estés ahí. Gracias por darme una segunda oportunidad de hacerlo bien. Para siempre tuyo, Esteban. Doblé la carta en el álbum de fotos familiar, junto a la imagen de Remedios y yo en nuestro día de boda. Luego, apagué las luces y fui a dormir, sabiendo que mañana Lucía llamaría con historias sobre su viaje, y yo estaría allí para escuchar cada palabra, porque algunas islas son prisiones, pero otras son recordatorios de que la supervivencia no es solo sobre no morir, es sobre aprender qué hace que la vida valga la pena vivir. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja a la izquierda. Gracias por